a decir es que un grupo de la Universidad Católica publicó un libro que se llama, y está acá, dámelo, ¿dónde está? Lo tengo yo. Dámelo, Mostralo. No, quédatelo. ella lo muestra. Twitterquía es ese libro. La política de las redes en Uruguay, que analizó el uso de Twitter en la campaña y la forma de comunicar justamente. Y para comenzar esto nos acompaña Rafael Piñeiro y va a, de alguna manera, tener que responder muchísimas preguntas que traemos nosotros desde que arrancó el programa. Así que, primero, muchas gracias por acompañarnos y nada, hay muchas cosas que queremos hacer en el arranque. Básicamente, Luis Lacalle Pou, ¿tá? Vamos a empezar por allá arriba, por el futuro presidente. Va a ser el primer presidente uruguayo con cuenta personal de Twitter, ahí la estamos viendo en este momento, y con otras redes sociales. ¿Podemos esperar anuncios de gobierno a través de redes sociales, como vemos, por ejemplo, con Donald Trump, como vimos con Obama y con otros tantos, Bolsonaro, Macri? Sí, seguramente. ¿Sí? Seguramente. Lo que Uruguay tendría que establecer es, como establece Estados Unidos, una política respecto al uso oficial de cuentas de Twitter, ¿no? El uso de la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos es una cosa, el uso de la cuenta de Trump personal es otra. Obama, por ejemplo, no tenía dos cuentas, sino que tenía solo la del presidente de los Estados Unidos, que ahora la tiene Donald Trump. Pero sí, es lo que tenemos que esperar. Trump en realidad ha hecho anuncios a través de Twitter desde su cuenta personal. Claro, usa las dos. Pero la otra me parece que la deja para que la usen otros en la Casa Blanca. Ahí la debe usar el community manager de la Casa Blanca, mientras que la otra responde más a los impulsos propios de Donald Trump. Entonces vos decís que sí, que podemos esperar que el presidente de Lacalle Pou anuncie cosas. Porque Twitter precisamente generó esos cambios en las formas de comunicación política. Pero no es solo un cambio en las formas que tienen los políticos de comunicarse, sino que también es una forma que, y por eso le pusimos Twitterquía al libro, rebalancea el poder entre los políticos y los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? También rebalancea el poder entre los políticos y los ciudadanos, de alguna manera. Y entre políticos también, y entre diferentes organizaciones sociales que intentan generar conversación e intervenir en el debate público. Pero, por ejemplo, ¿por qué Donald Trump usa Twitter? ¿Por qué la mayoría de los presidentes usan Twitter para hacer comunicaciones oficiales? Y bueno, tiene varias ventajas, ¿no? Si yo tengo que hacer un comunicado, ¿qué es lo que hago hoy si no uso Twitter? Una conferencia de prensa. ¿Cuál es el problema que tienen las conferencias de prensa? Y que cada periodista puede tomar las preguntas. Yo siempre recuerdo, digamos, de periodismo yo sé poco, pero siempre recuerdo que los periodistas se molestan mucho cuando en las conferencias de prensa no hay preguntas. Dejan preguntar. ¿No? Y entonces cuando uno quiere decir algo, si es político, tiene que exponerse a una serie de preguntas que van a cuestionar lo que uno dice, ¿no? O van a querer no dejar del todo tranquilo o dejar transmitir el mensaje que el político quiere transmitir. Bueno, hoy el político con Twitter tiene esa posibilidad. Y Twitter no es que automáticamente expanda el mensaje como lo expanden los medios de comunicación, sino que ese mensaje lo saca el político y después lo retuitea mucha gente. Y la lógica que tienen los retweets, ¿no? Es una lógica donde me retuitean mis seguidores y retuitean otros que son afines a mí, por eso, y afines a otros que también son afines a mí, y eso genera como esta idea, que también se ve en la tapa del libro. ¿Qué es esto? Estas son redes de retweets. ¿Y qué es esto? Bueno, que cualquier cosa que haga Daniel Martínez va a circular acá, que es donde precisamente me importa que circule. Pero en realidad... ¿no? Y va a circular acá, no intermediada por ningún medio de comunicación. Pero esa es la gracia y el poder que le genera Twitter a los políticos. Pero, pero no necesariamente porque estén a favor del mensaje que están transmitiendo. A veces justamente porque están absolutamente en contra lo que retuitean para... Mirá lo que están subiendo el retweet, en las redes sociales. Por lo general el retweet sin comentario tiende a ser un apoyo. Hay mucha gente incluso que en sus cuentas de Twitter, si ven en la explicación, dice retweet is not endorsement, ¿no? Sí. Pero en realidad el retweet es la forma de apoyo más explícita, porque lo que vos estás poniendo queda en tu timeline, ¿no? Vos estás asumiendo ese tweet de alguna manera. Entonces, si uno dice, bueno, si uno mira los tweets de los candidatos, los tweets que son más retuiteados son los que tienen más apoyo, ¿no? Hay formas menos fuertes de expresar apoyo, que es básicamente el favorito, el me gusta. El me gusta. ¿Tá?
Y está bueno ver, y es algo que hacemos en el libro, ver cómo diferentes tweets tienen diferentes proporciones de retweets y de favoritos. Cómo uno expresa, no hay no me gusta en Twitter, pero cómo uno expresa el no me gusta en Twitter. Comentarios. Un comentario insultándolo o sin retweet, porque el retweet de alguna... Precisamente el tweet menos feliz de un candidato es el tweet de Pablo Mieres cuando entra en conflicto con un humorista, ¿no? Radial, y ese tweet tiene una cantidad desproporcionada de comentarios respecto a likes y respecto a retweets. Tiene muy poquitos retweets, ¿no? Pero tiene una cantidad enorme de respuestas. Y eso también lo analizamos en el libro. ¿Quién usa bien el Twitter? Esto quiere decir, dentro de los políticos, dentro de los candidatos que hubo en esta campaña y en esto que analizaron, ¿quién lo usa bien? ¿Quién fue el mejor alumno de Twitter? Eso depende, porque no hay como un uso... obviamente, el que lo usa mejor es el que lo usa sin que Twitter le genere un problema. Claro. ¿Ah? Porque Twitter puede generar problemas, ¿no? Como a Pablo Mieres con ese tweet. Sí, o como alguien que lo había usado muy bien y después lo dejó de usar y tuvo un error en un momento o se convirtió en un error, porque esto es un juego donde también interactúan los otros usuarios, los otros candidatos, y algo que eventualmente puede no ser un error se transforma en un error por la forma en que otros lo toman y se lo devuelven, ¿no? Talvi, por ejemplo, cometió otro error, aunque con los números de Talvi se acuerdan sobre la discusión sobre cuánto sería el desempleo sin empleados públicos o sin los empleados públicos. En realidad, eso le generó un problema y generó toda una conversación sobre los números de Talvi, que fue algo que lo perjudicó. Ahora, Talvi era quien había usado de manera, digamos, más exitosa, si uno lo mide en términos de likes o de favoritos y de retweets, había usado de manera más exitosa el Twitter a lo largo de su campaña, sobre todo a lo largo de la campaña de las elecciones Eso te internas. iba a decir, me parece que entonces, por lo que vos decís, no hay una manera de usar bien o mal, sino exitosa o no. Y a veces el éxito ni siquiera depende de uno mismo. Claro, Sí, claro, es eso. Sí, O sea, el tweet no es a prueba El de bien o mal, balas. yo decía en ese sentido, ¿no? Tenemos ¿A una quién gran le sirvió, tuitera a en quién esta no? mesa. Digo, Vale es una gran tuitera. Gran No, pero es tuitera. verdad. Simia. Es una gran, Es un una personaje. exitosa. Claro. Una exitosa tuitera. No, pero es verdad. A mí me divierte mucho esa red social, me divertía mucho más hace unos años. Ahora que ha tomado esta gravedad, de alguna manera me dejó divertir un poco, ¿no? Está como por la agresividad, digamos. Sí, que por que la se maneja, cuestión esta de que, ¿no? de que se toma mucho la Mirá, ahí está, Ahí está la Vale. cuenta de ahí está mi cuenta. Vale. Síganme. Por si la quieren seguir, digo, claro. Soy muy buena, lo dijeron ellos, no yo. Es muy buena, es No, muy pero buena. No, pero no, lo que digo es que en esto que vos decís, que algo que te vuelve como un boomerang, hay una cuestión de la cercanía, y voy directamente a la cuestión a la cercanía que uno tiene, que es un arma de doble filo, porque en realidad tenés cercanía con gente que no sabés ni quiénes son, y que pueden ser hasta contratados por tus oponentes, por decir algo, ¿no? O sea, y te generan unas interacciones que tenés que poder manejar. Exacto. Porque, el mundo de Twitter, los usuarios de Twitter son muy diversos y hay usuarios que son personas, o hay usuarios que son personas pero se esconden detrás de un seudónimo, hay personas que se esconden detrás de un seudónimo y utilizan esa cuenta para molestar gente, y hay gente que usa sus cuentas para promover con ciertas intenciones determinadas conversaciones en Twitter, ¿no? Y en muchos casos... Son cuentas que en realidad no sé ni si siquiera existe son en Uruguay, manejadas. tengo claro que existe en otros países, pero no sé si existe en Uruguay. Hay gente incluso que paga para promover determinadas conversaciones, ¿no? Incluso yo tuve la oportunidad, por una investigación que estamos haciendo con un colega sobre el uso de redes sociales o la incorporación de tecnología para los partidos en Argentina, de una persona que precisamente trabajaba para una empresa que vendía ese tipo de servicios a gente, que podían ser políticos, podían ser Sí, empresarios. hay granjas de bots. En un momento... Bueno, y a su vez, para promover conversaciones, uno también puede artificialmente tratar de burlar a Twitter a través de la utilización de bots. Para bajarlo a tierra y promover conversaciones, ¿qué sería? Digo? Que se hable de determinado tema y que se hable de determinado tema con determinada De cierta forma, posición. sí, claro. Digamos, ¿no? Bueno, en algún momento en la campaña, en las elecciones internas, se habló que había, digamos, un grupo de gente contratada por Sartori en su momento. Perdón, con Martínez salió a decirlo también. Claro, digamos, que era gente joven
dominaba lo que es el lenguaje de las redes sociales para, digamos, justamente tirar estos temas de conversación a través de las redes sociales. Sí, el tema de campañas sucias está mucho más asociado no a redes sociales como Twitter, donde todos vemos qué es lo que ocurre, sino a otras redes sociales, o no a otras redes sociales, sino a otros medios WhatsApp. o sistemas de comunicación como WhatsApp, de mensajería, que permiten circulaciones que no todo el mundo ve, digamos. Me quedó picando, vamos a ir a esto, me quedó picando lo que dijiste de las redes y de la conexión. Pasa que, por ejemplo, yo en Twitter voy a ver cosas que en realidad van más con lo que yo pienso y hay una lectura, de mis tweets o de lo que yo likeo, de lo que retuiteo y terminan llevándome a gente que está de acuerdo conmigo de alguna manera. Así funciona, porque la idea es de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, es que vos tengas la experiencia más agradable que puedas tener claro. dentro de la red, porque su negocio es que vos estés dentro de la red, pases tiempo y consumas ahí adentro. Básicamente consumas tu tiempo y seas objeto de publicidad, que es básicamente el negocio que tienen esas redes, ¿no? Ahora, para hacer eso, explotan lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, todos queremos recibir noticias, todos queremos recibir información que va en línea con nuestras creencias, ¿no? Y queremos dejar de lado aquello que va en contra de lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos genera tensiones, no nos gusta. Bueno, Twitter lo que hace, Facebook y otras redes, es explotar eso, es explotar las ganas que tenemos de tener noticias e información que va en línea con lo que nosotros pensamos. El tema es que eso genera esto de vuelta, ¿tá? Genera que los que piensan de una manera estén todos acá y los que piensan de otra manera estén todos acá. Y estos que están acá no saben qué es lo que ocurre acá y estos que están acá no saben qué es lo que está ocurriendo acá. Entonces, ¿Twitter genera grieta entonces? Twitter genera polarización. Twitter refuerza polarización. El sistema de partidos uruguayos está polarizado y eso no está mal. La polarización es buena porque la polarización muestra diferencias entre partidos y nosotros queremos tener partidos diferentes porque cuando llegamos a una elección queremos poder elegir, ¿no? Si uno va a un restaurante y toda la comida tiene el mismo gusto, digamos, Está bien. nos puede gustar una, dos veces, la tercera vez ya no nos empieza a gustar, ¿tá? Esto es lo mismo. Entonces, el sistema de partidos uruguayo tiene polarización, las redes lo que hacen es mostrar esa polarización Agrandarla. y eventualmente reforzar esa polarización. ¿Por qué? Porque uno ya, si se informa por Twitter y consume las noticias que otros retuitean, lo que está haciendo es simplemente ver las noticias que están dentro del lado de la red donde él se siente cómodo. Y ya no mira el informativo y ve noticias que van con sus creencias y ve noticias que van en contra de sus creencias. O ya no agarra un diario y lee una noticia que va para un lado. No, ya la y lee de para una otro. manera, porque también en Twitter lo que pasa es que muchas veces el O- titular o el comentario de la noticia lo Bueno. pone la persona que lo Claro, retuitea y vos sí, te sí. enterás por ese comentario. Los políticos también hacen eso. Yo quiero Sí. que la gente lea esto de esta determinada manera. manera, que lo hacía de manera muy hábil también durante buena parte de la campaña, fue Talvi. Talvi hacía muchos retweets con comentarios. Y de una manera, para mí, eso es mi opinión, muy obvia, lo hace Manini. Cuando dice interesante artículo de La Mañana, que es el medio de su que- familia. claro. ¿No? Y- Decir interesante artículo de La Mañana, Claro, ponerte claro. para leerlo, vos, digo, parece que es muy obvio. Pero- para la gente que sabe que La Mañana es de su familia, para el resto no. Pero la idea que está detrás de esto es que antes los políticos estaban intermediados por las decisiones editoriales de los medios para llegar a los ciudadanos o a la ciudadanía. Hoy los medios pasan a estar intermediados por las decisiones editoriales de los políticos que son importantes en ámbitos de la red para poder llegar con algunas noticias a esas personas. Es cierto, claro, se cambió por eso la cuestión de la tuitarquía. Vamos con Eh, esas imágenes. Tenemos una. ¿Qué les parece? ¿Vamos con los posteos o vamos con las frases? Vamos con verdadero. Vamos con las falso. frases, Bueno, muy entonces, bien, dale. vamos con las frases porque viste que se generan como creencias alrededor de Twitter. Muchas noticias se generan a partir de las redes. Tenés que decir verdadero o falso Verdadero, rápidamente. Es un verdadero o falso. Muchas noticias se generan a verdad. Verdadero. O sea, Twitter genera noticias. O sea, Los presidentes no deberían usar redes sociales. Cuidado con lo que contestasen a esta, Rafael. falso. Vamos, vamos.
Viste que va con lo que yo... No, pará, porque esto bueno, lo dejamos para después. Vamos a hacer Después todo lo verdadero comentamos. falso Después y lo ahora comentamos. vamos a comentar. pero que Dejalo me lo anoto acá. señalado para no olvidarte. Bien, Rafael. ¿Las redes sociales acercan la política a la gente? Sí y no. Es neutro. en Porque un realidad. poquitito así, una... Sí, ¿no? Digamos, no necesariamente la acercan de una manera diferente a la manera tradicional, pero al mismo tiempo, de vuelta, uno no mira todo el universo, sino que solo mira una parte. Y esta lógica de ilusión, de interacción, es una ilusión, porque la interacción solo la pueden hacer y pueden llegar a muchas personas quienes ya tienen un capital dentro de esas redes. Es decir, no es lo mismo lo que yo posteo y a dónde llega mi tweet con mis 600 seguidores que con los seguidores que tiene Valeria. Claro. Sobre todo los de Valeria. Más allá del contenido, que también es más interesante el de ella que el mío, digamos. Pero... Me voy de Las redes sociales permiten seleccionar mejor la información que se quiere difundir. Las redes sociales le permiten a los políticos filtrar, lo diría así, le permiten a los políticos filtrar la información que quieren que sus seguidores Consuman. y consuman. Pero más allá de los políticos, al usuario común. Al usuario común le permite filtrar de una manera que, digamos, le agrade, que básicamente es confirmando todo lo que piensa y cree. Las redes sociales son formadoras de líderes de opinión. Verdadero. ¿Sí? Sí. ¿Es real eso? Para mí es como Sí, que nosotros tenemos en el capítulo de noviembre, digamos, hicimos un último capítulo sobre la segunda vuelta. Bueno, ¿quiénes son los personajes importantes dentro de la red de retweets del debate, ¿no? Del segundo debate? Bueno, y lo que uno ve ahí es que sí, hay muchos políticos, sí hay muchos cuentas oficiales de partidos, pero lo que hay sobre todo, lo que también hay y son importantes, de acuerdo a algunas medidas de importancia que se pueden desarrollar en el análisis de redes, es que hay el militante de a pie. muchos ciudadanos que logran tener cierta capacidad de vuelta, de promover conversación o de que un tweet se haga muy retuiteado, ¿tá? Por lo general son usuarios que ya tienen un capital político construido en Twitter, ¿no? Es decir, básicamente cuál es el capital que uno construye en Twitter, seguidores. Claro. ¿Tá? Pero otras veces son ciudadanos que no necesariamente tienen tantos seguidores y que un tweet se hace famoso o logra ¿Y los tener periodistas? impacto. ¿Las cuentas de periodistas? Las cuentas de periodistas también, como las de medios, son ¿Están cuentas importantes, están ahí. A veces, según sea la línea editorial del medio, están más tiradas hacia un lado o hacia el otro, pero suelen estar en el medio, de vuelta. ¿Por qué están en el medio? Porque los contenidos que generan, ellos siguen generando los contenidos. Ahora, quien distribuye esos contenidos son los tipos que son importantes de este lado y de este lado de la red. Es decir, los que logran retuitear para que se consuma acá adentro, los que logran retuitear para este otro lado para que se consuma del otro. Pará, bueno, ahora volvamos a este Sí. momento en el que vamos a tener un hashtag enfrentamiento. No fue verdadero o falso, pero... No importa, estuvo muy bien. Porque... No, estuvo re bien, porque sí, pero con esto no. ¿Cómo que los presidentes pueden tener cuenta de Twitter? Es un desastre eso. Cuenta personal estamos hablando, no la de POTUS, la de Donald Trump, la del presidente iraní, que se pone una bandera de su propio país cuando le tiran unos misiles al otro. No cuando matemos le la matan a herramienta, alguien. no matemos la herramienta por Hoy leía ¿Eso justo no genera desastres? Hoy leía justo una nota de The Wire sobre cómo fue o cómo leen algunos analistas internacionales esta idea, esto que ocurrió, que estaba el ataque o hubo un ataque y dijo, bueno, miren que si tienen alguna represalia, yo tengo 52 objetivos para tirarle. Entre ellos culturales, dijo Trump. Y mandaron, y Irán lanzó misiles a 2 bases norteamericanas y el canciller iraní dijo, miren que estas son lo único que vamos a hacer porque esto es la represalia proporcional al ataque de Estados Unidos a Soleimani, digamos, que generó la muerte de Sí, todo eso se lo de ese anunciaron militar. por Twitter. ¿Tá? Lo que dicen es, bueno, eso frenó rápidamente la escalada, porque unos sabían que era lo que los otros iban a hacer, ¿no? Y sabían que era lo que los otros pensaban.
¿Ah? O Pero sea, eso- Twitter pero yo me niego a pensar que permitió el eso mundo sin se ninguna rige a través intermediación de- y rápidamente sabían que Irán no estaba en el negocio de la escalada belicista y Donald Trump también dio Eso podían mensajes en llamarse esa por el misma nota. teléfono Pero es una rojo. herramienta. Pero es una herramienta. Cuando No, le dicen a no, yo Twitter, me niego a el pensar teléfono que- es la En herramienta. esa misma nota dicen, bueno, cómo en realidad estos otros mecanismos que existieron durante todo el siglo XX, entre las dos Claro. superpotencias, como el teléfono rojo, y va contando la historia de cómo fue transformándose el teléfono rojo desde un telégrafo hasta un teléfono, a después una computadora con una cuenta de correo electrónico. Bueno, cómo esto le da otra inmediatez y facilita mucho más ese tipo de... Pero ese capaz tipo de- chau inteligencia, chau diplomacia, pero chau... Capaz que la gente No, antes no. se quejaba y decía, ¿cómo puede que ser no todo que está en Twitter. solucionen por teléfono las cosas No. en vez de juntarse? No ¿Entendés? todo- no. A la misma altura. ¿Cómo puede ser que se llame por teléfono en vez de reunirse como tiene que ser? Y No, ahora pero decimos, pará, ¿cómo pará. puede ser que lo solucionen por Twitter? No, Twitter en es vez de- público. ¿entendés? Claro, pero por eso, pero tampoco ahí se va a exponer todo. Ahí se expone lo que los políticos quieren que se exponga. Pero por eso te digo, si son O sea, pero si yo soy jefes de una- político- vos sos jefe, o sea, vos ya no sos una persona, vos tenés una investidura por adelante tuyo. Y te lo digo a ti, que sos cientista político, que espero que lo creas así. Entonces, ya no sos vos. Y vos, tu cuenta personal de Twitter, por más que ya no seas vos, te pongo un ejemplo muy tonto. Yo no estoy en televisión desde que tengo Twitter desde 2009. Mi comportamiento en esa red social se modificó. Pero una persona como Trump no modifica nada su comportamiento en una Bueno, red pero social eso- porque es un malcriado. Pero entonces saquémosle Twitter, esa es la solución. Para mí la cuenta personal tiene que suspenderse durante el Claro, mandato. pero el problema es que lo que te genera ruido a ti es que la use como la usa. Es el cómo, no el qué. No, O el por también dónde. que la use. Me parece que no corresponde que tenga una cuenta personal con su nombre y apellido y sea la, ¿no? ¿Pero por Y qué? le pueda buscar. ¿Por qué no? Porque me parece bien lo que hizo Obama, que tenía la de POTUS. Y después la cambió a su cuenta, digamos, Claro. no la cambió, después Devolvió POTUS abrió- y se abrió su cuenta personal. Está bien. A ver, sí, obviamente hay una comunicación que es institucional. Si uno lo piensa, Pero si está lo todo piensa mezclado. para... Está bien. Bolsonaro le dice que su esposa es más linda que la de Macron en Twitter. Está bien, pero eso no es porque él tiene una cuenta personal, digamos. Es el ¿Se mal uso entiende? que le puede dar. Y obviamente, en el caso de los presidentes, la cuenta personal representa a la persona como presidente, igual que la cuenta oficial. El problema es cómo la use, ¿no? O sea, si tuviera No una estoy cuenta, nada de acuerdo. si tuviera una cuenta oficial, Trump se limitaría a usar la Sí, cuenta porque se le oficial agarra de un la manera. community manager y él le dice, mira, quiero poner esto. Y ya cuando se lo va a Y el poner... community manager le va a decir lo que tiene Señor que escribir. Trump, Si usted solo no puede puede decir escribir eso. eso, no creo. No creo. Tachado, Lo que sí traigan claramente, Next. lo que sí Como claramente, You're fired. lo que sí claramente, como una de las preguntas de verdadero o falso que ustedes hicieron, ¿Twitter genera noticias? Sí, como se generan noticias en Twitter, básicamente las noticias en Twitter se generan a partir de quienes ponen contenido en Twitter. Hay que tener mucho cuidado cuando uno es un personaje público sobre el tipo de contenido que expresa, tanto sean posiciones, como comentarios, como retweets o lo que sea, ¿no? Y por eso es importante, porque esa es otra de las cosas que Twitter empieza también a transformar en las formas en que se hace política. Antes uno solo tenía información, cuando es político, de opinión pública, ¿no? Yo quiero saber qué tan bien estoy, qué tan bien me ve la gente, cuán popular soy, cuánta gente en realidad me rechaza o si esta medida tiene apoyo popular o no. Bueno, hoy Twitter permite de alguna manera tener una información adicional a esa información de opinión pública. Claro, pero no tiene que ser la única, ¿no? Obviamente hay mucha no. gente que la pone medio central, como si ahí pasara Hay la mucha verdad de la gente- milanesa. Sí, hay mucha gente tiene dos problemas. Es decir, que primero ve esto desde su timeline, ¿no? Entonces digo, esto es muy importante porque mi timeline está lleno de gente que tiene esta posición, todo el mundo piensa eso. No, en realidad los que piensan eso son los que vos estás viendo, Claro. eso es una parte. Ahora, Twitter tiene otros mecanismos de análisis, muchos de esos de los que usamos en el libro, que nos permiten ver toda la red. Y a partir de ahí uno sí puede Sacar conclusiones que sirvan sacar conclusiones, por ejemplo, de humor, del humor de la gente.
¿ah? Es algo que no entra en el libro, bien cortito, Sí. pero es interesante para entender cómo solo viendo Twitter yo puedo saber cuál es el humor de las personas. El día de la elección del 24 de noviembre, nosotros identificamos a los usuarios que están identificados con... estaban Unos y identificados con la otros, calle sí. Pou, los que estaban identificados con Daniel Martínez, y seguimos la forma en que tuiteaban a lo largo del día. ¿Ah? Los dos grupos de usuarios tuiteaban más o menos igual hasta las 8:30 de la noche. A las 8:30 de la noche se dan los resultados. ¿Qué pasó? Los partidarios de la calle Pou empezaron a tuitear muchísimo más, ¿no? Estaban más contentos porque los resultados a esa hora eran resultados que los favorecían. Los partidarios de Martínez tuiteaban mucho menos. ¿Qué ocurrió a las 9? Se invirtió. Se invirtió y ahí... No se invirtió, los dos empezaron a tuitear alto. ¿Qué pasó después? Los del Frente Amplio siguieron tuiteando mucho más que lo que tuitearon los partidarios de la calle Pou. Simplemente con eso entiendo cómo fue el humor de la ciudadanía en el ambiente. esa noche. Rafael Piñeiro, muchísimas gracias por todo este análisis. Vamos a ver entonces cómo se comportan, digamos, nuestros políticos en bueno, este nuevo gobierno que inicia en marzo. Gracias por venir. Y nos dejaste un caos acá con esto. No, terrible. totalmente. Vamos Gracias. arriba. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.